me llamó y me llamó por teléfono y me dijo, Azu, este guión, queremos una mujer de tu edad, que era una mujer ya grande, no es la mujer fit, hermosísima, pero es una heroína, como todas somos, ¿no? Y una anécdota, justamente en la calle de las Rosas hubo una escena muy complicada para mí, porque siempre hay, pero para mí esa fue muy complicada porque tenía que bañarme de sangre y no podía ver, no podía respirar y fue un parpadeo. Cuando logré abrir los ojos, mis compañeras ya habían construido un baño para meterme en una tina y bañarme en inmediato. No, fíjate que es una historia que a mí me gusta, siempre que la recuerdo me inspira porque en la secundaria, en tercero de secundaria, yo tenía una maestra de literatura y yo nunca había ido al teatro, había ido al cine, me gustaba a mí. Tenía un tío que le gustaba mucho el arte y nos llevaba al cine y nos llevaba a museos a ver pinturas. A mis hermanos y a mis primos que éramos más chicos, pero nunca había ido al teatro. Entonces, una maestra que tenía yo de literatura, ella nos dijo en tercero de secundaria que nuestro examen final iba a representar una escena de una obra de teatro. Y recuerdo que cuando dijo eso, para mí fue las palabras mágicas. Fueron las palabras mágicas. Hola, Bruce. Y cuando nos dio la escena y nos llevó al teatro porque allí íbamos a trabajar, para mí fue volver a nacer. O sea, yo tenía 14 años obviamente, pero para mí fue así como, yo sé hacer esto en algún momento, no sé por qué, yo ya sé ¿cómo se llama ahí atrás? Allá atrás se llama ciclorama, esto se tiene que hacer así. Yo sabía ya cosas, ¿por qué? No sé, nunca había ido al teatro, no conocía ese lenguaje, nunca. Y cuando lo vi por primera vez, para mí fue, esto es lo mío. No sé por qué, no sé si de veras existan otras vidas y yo ya en otra fui actriz, no lo sé, pero quiero pensar que sí. Y entonces, a partir de allí, decidí dedicarme a ser actriz. Me aferré a ese sueño sin importar el entorno. Y entonces, cuando entré en inmediato a la preparatoria, porque ya en la preparatoria, en la Universidad de Guadalajara, estuve en la Prepa 7, en aquel tiempo nos daban talleres artísticos y lo primero que hice fue encaminarme al teatro. Y a partir de entonces nunca lo volví a dejar. Prácticamente ahí te diste cuenta que ya eras actriz. Claro, pero en lo profesional, hasta que retomé el teatro, ya había terminado la carrera, ya había hecho muchas prácticas, a partir del 2001 que regresé a Guadalajara, me dediqué a hacer teatro profesional. Bueno, ¿y con qué trabajos inicias? ¿Cuáles son tus primeros? Bueno, en el teatro sé que hiciste una cómica maleta, que soy fan de esa obra. Ay, muchas ¿Y qué gracias. más has? No, bueno, empecé con muchísimas otras antes de empezar a escribir, que fue la primera que escribí una cómica maleta. Yo vivía fuera de México, pero seguía teniendo contacto con un gran amigo que es un gran actor y productor aquí en Guadalajara, que se llama Mauricio Cedeño. Él seguía siendo mi amigo desde la prepa. Entonces, él me dijo, si regresas a Guadalajara, yo te doy trabajo como actriz. Y entonces me dijo, tienes que regresar antes de tal fecha. Y regresé, yo creo que como un par de días antes, y me le presenté donde estaban esos ensayos, y a partir de allí me quedé. Y el primer trabajo que hice aquí en Guadalajara, ya profesional, con una compañía de producción y así, fue con ellos, con La Casa Suspendida, que era en ese tiempo de la maestra Sara Isabel Quintero, y fue Jackie y los Frijoles Mágicos, era un musical para niños. Y a partir de ahí empecé a hacer muchísimo teatro hasta que en 2000, un par de años después, no recuerdo bien la fecha,
me llamó la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara para trabajar en la compañía y ya me quedé ahí con ellos hasta que finalizó, que fue 2005-2006. Y en 2006 escribí una cómica maleta, pero yo ya estaba trabajando con La Casa Suspendida, con el maestro Miguel Hugo, con Javier Serrano, con el maestro Daniel Constantini, que con el maestro Daniel Constantini fue el primer reconocimiento que obtuve con la producción de La Casa Suspendida, que se llamaba era Locos de Contento, que era una obra de Jacobo Langsner, un argentino. Y allí nos fue muy bien también con eso. También hice la feria con la compañía de teatro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Son muchos años, muchísimas obras. Pero Bolero también hicimos del maestro Héctor Mendoza, con la dirección de Fausto. Pues han sido muchísimos trabajos. Pero bueno, míos han sido Una cómica maleta, Corre Ramona Corre, que también es mío el texto, la dirección. Y bueno, por ahí tengo otras más escritas que no he montado, pero algún día. Espero que pronto. Sí. ¿Y cómo te integras al cine? Porque pues claro, hay muchos actores de teatro que de repente como que el cine les da repele. Sí. ¿Y tú cómo te integras a esta parte? Es que es un lenguaje muy distinto. Sí. También contamos historias, pero es un lenguaje muy, muy distinto. Yo empecé a hacer cine muy a la par de teatro, pero empecé a hacer cine con muchos, como en estudiantes, que en aquel tiempo era la DIP, bueno, la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara, y también del CAB, hice muchísimos cortos con ellos, que justamente ahora, por ejemplo, Cobra Films, que uno de los productores de Cobra Films, con él hice su trabajo de graduación en 2001, creo que fue, o 2002. En aquel tiempo ya empezaba yo a trabajar con ellos. Me buscaban mucho para hacer todos los trabajos de graduación, pero ya profesional en el cine, creo que a partir de 2012 o 2013, quizá ya empezaba a haber un poco más de proyectos aquí en Guadalajara que venían, que podían levantarlos los cineastas, porque era muy difícil. A partir de la comisión de cine ya empezaron a haber proyectos mucho más grandes y productoras y luego managers de cine, y entonces ya con ellos ya profesional, o digamos proyectos más grandes, yo creo que 2014, 2015 empezó a haber más. Y más allá de elegir cuál medio te gusta más, ¿qué es lo que te gusta más de cada medio del teatro y del cine? Sí, bueno, de los dos tienen una particularidad, y me parece que en los dos los dos lenguajes nos obligan a mantenernos en el momento presente, que debería de ser eso así en la vida, ¿no? Pero los dos lenguajes nos obligan a eso. Del teatro me encanta la inmediatez de la comunicación, del puente de comunicación que construyes en ese momento con el público. La adrenalina de ese momento creo que me fascina, es algo que no quisiera dejar nunca. Y en el cine lo que crea eso mismo, pero cuando lo ves en la pantalla. Cuando lo ves en la pantalla es una magia, porque ya viene allí la colaboración de todos tus compañeros, de tus compañeros actores, de la cámara, del fotógrafo, del iluminador, del vestuario, de la edición. Es como en el teatro que se hace en conjunto, pero acá ya lo ves todo hecho, y entonces está a la mano de todos ahí. Y eso es bellísimo en el cine. Y es contar historias, y el puente de la comunicación se construye allí, en la pantalla. Y eso es algo que yo he ido descubriendo con el tiempo. Sí. Sí, claro, se va armando. Digamos que ya lo ves armado ya en la pantalla. ¡Wow! Y te maravilla, ¿no? Es bellísimo, sí. Y bueno, ahora estás en La Calle de las Rosas. ¿Cómo llegas a ese proyecto? ¿Te invitan? ¿Haces casting?
Fíjate que tuve la suerte de que la productora, Elizabeth Díaz, me llamó y me llamó por teléfono y me dijo, Azu, este guión, queremos una mujer de tu edad, que era una mujer ya grande, no es la mujer fit, hermosísima, pero es una heroína, como todas somos, ¿no? Y eso es que con un montón, es un personaje súper complejo, como todas las personas somos, y me encantó cuando me llamó y me platicó del personaje. En inmediato le dije, sí, va, yo lo quiero, sí, estoy. Y bueno, pues es un personaje hermosísimo. En la calle de las Rosas, la película, la subinspectora Hernández, porque la verdad es que pues es un personaje bien complejo, y creo que cuando son los personajes que te dan la oportunidad de estar en todo el rodaje, ya empiezas a construirlo desde antes, pero llega un momento en el que es tan tuyo que ya camina diferente, ya respira distinto, ya reacciona, y eso es la construcción de seres humanos, que es nuestra chamba. Sí, claro, es lo que siempre me ha llamado la atención de los actores, que realmente caminan diferente, hablan diferente, comen diferente. ¿Y cómo es tu personaje? ¿Cómo le fuiste dando esa vida? Primero, pues, háblanos un poquito como de tal cual quién es, qué hace, y cómo le fuiste dando esa vida. Sí, es una mujer que llegando a cierta edad, como todas las personas, pues tienen un background largo, ¿sabes? De vida, complejo, con un montón de altibajos de alguna forma. Y entonces yo la leí así, como un personaje sumamente complejo, pero con valores muy específicos. El valor de la lealtad que se le que podemos sentir por los amigos, por ejemplo, o por la gente que queremos, es un valor muy especial. Y ella, a pesar de que ha sufrido de alguna manera por sus decisiones, o que no le ha ido tan bien en su vida personal, es una mujer muy leal a ese valor, y sobre todo al valor de la verdad, de la justicia. Entonces, es una persona que tiene un amor propio carente, pero que vive al límite, siempre está al límite, que tiene una pasión por su trabajo, que va de la mano con este valor, el valor de la verdad, de la justicia, de hacer las cosas bien, vaya, ¿no? Entonces, es una mujer que sufre mucho en su vida personal, pero tiene una determinación contundente a la hora de su trabajo, a la hora de tratar con los demás, de hablar, de expresarse. Sin embargo, es sumamente introvertida. Y eso es una dualidad muy rica para cuando construyes un personaje, porque tienes que observar muy bien cómo reaccionar a cada situación que te presenta la historia. Y eso es muy rico verlo en la pantalla. ¿Y cuál es el que consideras como el mayor reto de este personaje hasta el momento, ya sea técnico, ya sea físico, un momento en rodaje? ¿Cuál es el que hasta el momento ha sido el mayor? Me pareció que el reto físico era el reto más fuerte. Sí, porque yo ya había trabajado mucho en las emociones, en estas reacciones, la manera de reaccionar del personaje, y ahí la llevo, no es nada fácil. Estar siempre presente para reaccionar correctamente, para accionar. Pero el reto físico es el que me parece que a mí me ha costado más, porque aun cuando soy una persona que me gusta hacer ejercicio o que me gusta tener cierta condición por mi trabajo, en este reto me exigió más. Es una subinspectora de la policía que tiene que tener mucha condición, tiene que correr, tiene que pelear, tiene que corretear al malo, a la mala, tiene que brincar y tiene que revolcarse y tiene que, ¿sabes? Sí. Entonces, ese tipo de cosas creo que hasta ahora ha sido el reto que me ha llevado más.
Eso es maravilloso, ver a una chica en acción, De mi edad además. aparte, sí, o sea, como ver, todos estamos plagados de series y películas gringas de policías, gringos, y ahora ver a alguien mexicano está Sí, impresionante, y más que alguien con tus tablas. gracias, sí, ahí la llevo. Y bueno, ¿en dónde más te podemos ver? Escuché que estás en Valentina, ¿en qué otros trabajos has estado? Sí, está padrísimo. Valentina ya se estrenó en Bolivia, se estrena esta semana en Ecuador, en Brasil y en Perú. Y no sé cuándo llega aquí a México, pero hasta lo poco que he visto, porque no he podido verla por mi trabajo, Sí. pero lo poco que he visto está padrísima, está muy bien hecha, está muy linda, disfruté mucho ese trabajo. Ya está Valentina. El año pasado grabé 5 películas, que estuve en Corina. Corina está nominada ahorita a un montón de películas, perdón, a un montón de premios, las Diosas de Plata, a varios premios está Corina. Estuve en Corina, estuve en Se quiere venir la noche, grabé Poseída, que también va a empezar a tener mucho éxito porque ya se va a estrenar en Estados Unidos, que es Hablar con extraños, se llama. Poseída le llamaron acá en México, no sé cuándo se vaya a estrenar. Y otras 2 para plataforma, que ya están, creo que en Canela TV. Y bueno, y teatro siempre tengo, gracias a los espacios y a la cultura aquí en Guadalajara. En junio estaré otra vez con un proyecto de flamenco y los poemas de los sonetos del amor oscuro de Lorca en el Larva, por ahí a mediados de junio. Y 19, 20 y 21 de junio estaré en el Conjunto Santander con Un tonto en una caja. Y pues hasta ahorita va eso. No, pues súper bien. Sí. Y sin demeritar ninguno de tus trabajos ni meterte en problemas, ¿cuál podrías decir que ha sido el que más te ha gustado porque aprendiste, porque te divertiste, porque te enseñó? ¿Cuál de toda tu trayectoria, cuál consideras que podría ser como el más especial o el que más te gustó? Siempre cuando me hacen esa pregunta, siempre pienso, ay, pues cuál. Pero fíjate que he ido descubriendo que siempre el que más me gusta es el último que acabo de terminar, o sea, el inmediato anterior. ¿Por qué? Porque hay que estar abierto a aprender, porque aprendo de algo. Siempre aprendo algo nuevo y ese es el que más me gusta, ¿no? Entonces, ahorita el que más me ha gustado es La calle de las rosas, porque voy aprendiendo de mis compañeros que tienen tantas tablas en el cine, como Arnulfo, de la producción, del director, aprender a escuchar qué quiere, aprender a escuchar a todos mis compañeros, ¿sabes? Estar abierto. Eso creo que siempre, como todos me dejan algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo que aprender, pues es el que más me gusta. Sí, claro. ¿Y alguna anécdota que nos puedas platicar de, pues, del detrás de cámaras que la gente por lo general no vemos al ver una película, de La calle de las rosas, algo que te haya pasado? Igual ahorita fuera de grabación nos platicabas lo de cuando te bañan de sangre, algo así que nos quieres Maravilloso. compartir. Pues a mí me sorprende cada día más la entereza y que tienen mis compañeros, las productoras de cine y en general todo el crew, porque siempre están para uno, siempre están unos para otros, siempre es una red en la que tú te avientas y sabes que nunca te vas a azotar con el suelo porque siempre va a haber alguien que te cache. Eso es lo que yo creo del crew. Y una anécdota, justamente en La calle de las rosas hubo una escena muy complicada para mí, porque siempre hay, pero para mí esa fue muy complicada porque tenía que bañarme de sangre y no podía ver, no podía respirar y fue un parpadeo. Cuando logré abrir los ojos, mis compañeras ya habían construido un baño para meterme en una tina y bañarme en inmediato o sea, ya habían conseguido una regadera en la que me estaban bañando. Fue una cuestión de segundos en la que todos se salieron de donde estaban para darme la privacidad y poder bañarme completamente. Creo que esa es una anécdota que nunca voy a olvidar, porque el compañerismo y esa red que se construye en los crews de las producciones de cine, eso es algo que me maravilla en este lenguaje.
Tal cual se convierte en una familia por unos Es una días. familia, Sí, es una familia, sí. sí, claro. Y cabe destacar que no es sangre real. Sí, sí, no, Es no, no, una... ni es sangre de animal, ni nada, es una Sí, sangre hecha, se ve increíble, por sí, cierto, es muy bien hecha. sí, claro. Y ha sido, pues, padrísimo trabajar con ellos. Pues entonces no sé si nos puedes dejar algún consejo, algún comentario al final para quien quiera dedicarse a la actuación o al cine o al teatro. A mí el mejor consejo que me dieron alguna vez y que fue de mi hermana, me dijo, la grandeza se construye aferrándote a un sueño sin importar el entorno. Aférrate a ese sueño. Un gran, gran consejo. Algo que quieras agregar, tus redes Pues sociales, lo que muchas sea. gracias. Sí, mis redes sociales, si quieren seguirme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Azucena Evans y en Instagram estoy como Azucena Evans 1. Y pues ahí está. Y bueno, pues nada, me queda invitarlos a todos para que vean el programa de Cortos Verdes y se suscriban al programa Cortos Verdes.